3, verso 14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Interesante ese último versículo, porque el huerto no fue sacado, quedó ahí, pero sí Adán y Eva fueron sacados del huerto, y yo entiendo que el ángel, el querubín que estaba ahí, era porque el deseo de volver habrá sido intenso, ¿no? De volver a un lugar donde no había ni espinos ni cardos. La idea, obviamente, de ese cambio ahí abrupto es que el mundo para ellos fue diferente ahora. Y como algunos han dicho, muchas veces habrán estado Adán y Eva al borde del límite del huerto, mirando para ahí, meditando sobre lo que perdieron, ¿no? Por una desobediencia. Es tremendo la escena esa, pensar en ponernos en los zapatos de Adán y de Eva. Amado Padre, oramos que tú nos guíes en la enseñanza en esta tarde. Gracias por el grupo de hermanos y hermanas fieles que han determinado poder honrarte a ti, muy a pesar del clima difícil de esta tarde. Gracias por habernos dado un lugar donde podemos estar abrigados, cómodos, para poder tener este culto a ti. Aquieta nuestros corazones y nuestros pensamientos. Venimos a ti con la seguridad, la certeza que somos aceptos en la persona de Cristo. No por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz y porque nos ha revestido de su justicia. Por eso tú puedes mirarnos a nosotros como miras a tu Hijo. Y eso es algo maravilloso para nosotros. Por eso nos acercamos para hallar misericordia en tu presencia. Damos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la consejería bíblica, la base es la Escritura. Nosotros sacamos de allí los principios y las pautas que entendemos de lo que significa la consejería. El objetivo es cambiar la mente. La palabra es amonestar, la que usa el Nuevo Testamento, neuteteo, un cambio de la mente. La manera de hacer consejería es tener los motivos y las actitudes correctos. Vamos a acentuar ahora en la parte que viene eso un poco más, ¿sí? La herramienta para poder hacer consejería, que es esencial, es antropología bíblica, conocernos por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y la antropología bíblica nos enseña justamente eso, por qué nosotros actuamos como actuamos. El método de hacer la consejería es la confrontación. Esa es la palabra que utiliza la Escritura, o mejor dicho, la idea que emana de la Escritura, ser confrontado frente a frente, es la idea de esa expresión. Y llegamos al final. Acá se cierra todo el bosquejo. Acá se cierra todo el bosquejo de lo que nosotros vamos a considerar en consejería, y creo que todo lo que se puede decir consejería entra dentro de este bosquejo, visto de distintos aspectos, con distintos otros panoramas, pero el asunto es que todo lo que se puede hablar de consejería entra acá, en este bosquejo, y vamos a hablar en esta última parte sobre el proceso de cambio, ¿sí?
Porque confrontar a alguien con su situación, en el caso de que sea corregir algo, ¿no? En el caso de que sea orientar a alguien para una decisión, también tiene que ver con un proceso de cambio, pero más cuando hay que corregir. Pero la confrontación no es el fin, el último paso en la consejería. Después de una confrontación, lo que viene es un proceso de cambio, ayudar a la persona a atravesar un proceso de cambio que nosotros llamamos, o mejor dicho nosotros, la Biblia llama restauración. Entonces, después de la confrontación, si la persona responde a la confrontación, entonces viene lo que es la restauración. No todos llegan a esto. Y eso es lamentable, o sea, mejor dicho, a uno le da mucha tristeza cuando uno está en ese proceso de atender a las personas, ver que no responden a la confrontación. Porque si no responden no hay manera de seguir. Uno no obliga a las personas a entrar en un proceso de restauración, pero no podemos hablar de restauración si la persona no ha respondido a la confrontación, ¿sí? Si hay una buena respuesta a la confrontación, entonces comienza otra etapa que es la restauración. Y eso es algo muy lindo, lo que estaba meditando y lo que vamos a ver. Vamos a detenernos en algunos ejemplos, en los que vienen en los demás estudios que faltan, no son muchos, pero vamos a mirar esa parte, ¿sí? Esa es la etapa de proceso de cambio. La Biblia utiliza esa expresión, restauración, ¿sí? Esa palabra restauración o restaurar, como parte de la consejería bíblica, aparece en Gálatas 6.1, que ese es el pasaje, el único donde aparece como parte de la consejería. Después la palabra es usada en otros textos, ya en un sentido más amplio, pero acá es justamente en la consejería. Dice el texto, seguramente ustedes podrán repetirlo varios de ustedes de memoria. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Sí, ahí está la palabra, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí está la palabra que se habla de un proceso de cambio, ¿sí? Para ayudar a la persona a cambiar. En el idioma original, esa palabra restaurar, que en nuestro idioma es una sola, en el idioma original es una palabra compuesta, son dos palabras que se utilizan. Uno es el prefijo kata, ¿sí? Y significa ese prefijo que se utiliza varias veces en la escritura. Es una palabra un prefijo muy usado, combinado con otras palabras, que tiene varios usos, y uno de ellos es completamente o totalmente, es uno de los usos. Después tiene otros más, pero cuando se habla y se conjuga con esta palabra para hablar de restaurar, es completamente o totalmente, ¿sí? Y la otra palabra que compone ese término restaurar es la palabra artizo, ¿sí? Y tiene estos significados: ajustar, equipar adecuadamente, restaurar a su estado correcto, reparar algo dañado, bueno, eso y todo lo que esté relacionado con reparar algo, o curar algo, o bueno, todo lo que está relacionado con eso, ¿no? Algunos textos nos ayudan a entender la idea de esa palabra, ¿sí? De restaurar completamente, ¿sí? Restaurar completamente. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 21, que no está usado para hablar de consejería, ni siquiera está hablando de personas, se usa de algo que estaban haciendo los discípulos, pero nos da la idea de lo que significa. Mateo 4, 21 dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y esa palabra remendar es la misma palabra que en Gálatas 6.1 se tradujo como restaurar. Es catartizo. Así que está la palabra conjugada, y en ese pasaje se usa esa palabra, solo que acá se traduce como remendar la red, obviamente de los pescadores, que cada tanto se les rompía la red, y entonces lo que estaban haciendo era restaurando la red. Esa es la idea de esa palabra, restaurar, ¿sí? En Hebreos 13, 20 y 21 se vuelve a utilizar, dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Acá se tradujo como hacer aptos. Es la misma palabra que en Gálatas 6, catartizo. Acá está esa catartizo, pero se tradujo como hacer aptos. Y eso también significa restaurar, ¿sí? Os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.
En 2 Corintios 13:11 se vuelve a usar esa palabra, catartizo, y está traducido diferente en castellano. Dice 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Esa palabra perfeccionaos es catartizo, es la misma palabra que se traduce como restaurar en Gálatas 6:1. Y también Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y recuerden que ese texto habla del trabajo de lo que hacen los pastores y maestros que Dios puso en la iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar es catartizo, ¿sí? Es la misma que se aparece en Gálatas 6:1 como restaurar, ¿sí? Y primera de Tesalonicenses 3:9 y 10 dice así, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por todos vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Y acá se tradujo como completar. La palabra completemos es la palabra catartiza, que aparece en Gálatas 6:1 como restaurar. Eso de que se traduce de maneras diferentes es porque en griego tiene un montón de usos la palabra. Entonces, según el contexto de lo que se esté haciendo, uno está reparando una red, o si se trata de alguien que está enseñándole a otro, lo está equipando, está haciendo catartizo, lo está ayudando a crecer, a formarse. Entonces tiene diferentes usos. Y en lo que es consejería y en el uso que nosotros le damos entre los creyentes, ahí notamos que lo que es restauración tiene una aplicación mucho más amplia de lo que a veces nosotros pensamos. Nosotros hablamos de restauración y pensamos enseguida a un creyente que pecó, es llevado al arrepentimiento y después viene lo que es restauración. Bueno, en la Biblia es mucho más amplio el concepto de restaurar. Esto que estoy haciendo cada vez que nos reunimos, que es enseñar la Escritura para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con el Señor, esto es restauración. Porque todos nosotros venimos con vidas que han sido arruinadas por el pecado. Y entonces mi trabajo como pastor es hacer esto, es mi parte y mi función, enseñar para hacer catartizo, para restaurar vidas que han sido arruinadas por el pecado. Y eso lleva un proceso muy largo, y eso lleva un proceso muy, muy largo que es de toda la vida. Restaurando Dios a través de eso, de la enseñanza, del discipulado personal, del trato personal, Dios está recomponiendo vidas que han sido arruinadas por el pecado. Así que es mucho más amplio la aplicación de la palabra restaurar de lo que a veces nosotros utilizamos esa palabra, ¿verdad? La figura más conocida, creo que es la más conocida, por lo menos es lo que a mí me viene cuando pensamos en la restauración. La figura más conocida que utiliza la Biblia es la del alfarero y la vasija de barro, ¿no? Eso es lo que más conocemos cuando hablamos de restauración. Y eso está en Jeremías 18:1-6. Ustedes recordarán el pasaje, yo se los leo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el alfarero, como barro en manos del alfarero, sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, esa es la idea, la figura que utiliza Dios para hacernos entender cómo Él está trabajando en la vida de nosotros, como un alfarero que está recomponiendo una vasija que se rompió, ¿sí? Una vasija que se echó a perder, dice allí. Para Jeremías era muy, muy gráfico el asunto. ¿Por qué? Porque Jeremías él vio la vasija echándose a perder. Ese es el asunto. Jeremías podía enseguida relacionar lo que Dios estaba diciendo, esta vasija que se echó a perder es este pueblo que se echó a perder. Y para Jeremías, que veía la corrupción que había en Israel, decía, wow, ¿cómo logramos cambiar esto? Jeremías lloraba porque incluso él predicaba y nadie lo escuchaba. Dice, ¿cómo vamos a cambiar a toda esta gente? Y Dios viene con esa figura y dice, yo puedo hacerlo. Y acá está, fíjate el desastre que es esta vasija, pero yo soy como el alfarero, yo puedo restaurarla, dándole esperanza
a Jeremías para que cobre aliento en su ministerio de predicación, porque en un momento Jeremías, en capítulo 20 de su libro, él dice, no quiero predicar más porque no pasa nada, o sea, estoy cansado ya, lo único que encuentro es oposición. No te preocupes, yo soy el alfarero, yo estoy trabajando con esto. Bueno, esa es la figura que se utiliza en la escritura de restauración, ¿sí? Dios haciendo una obra particular, restaurando aquello que está hecho pedazos, ¿sí? Una de las ilustraciones más conocidas para mí, quizá usted tiene otra y acá podemos variar quizá, pero para mí una de las ilustraciones que utiliza la Escritura para hacernos entender lo que es eso de restaurar vidas es la del buen samaritano. Ahí encontramos una buena ilustración de lo que significa restaurar vidas, ¿no? Está en Lucas 10, 25 al 37, y a partir del verso 33, ya al final de esa situación, todos sabemos la historia del buen samaritano, ¿verdad? Por las dudas, si usted no la tiene en mente, Cristo cuenta una parábola, una historia que él inventó para poder hablar acerca de lo que significa tener misericordia, y entonces él habla de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y en el trayecto de esas dos ciudades, bueno, este hombre es asaltado y le dan una golpiza tremenda, y entonces queda tirado en el camino y pasa un sacerdote, un levita, alguien más pasaba, no me acuerdo, bueno, no le dan bolilla, hasta que pasa el samaritano, que sin importarle la enemistad que había entre judíos y samaritanos, el samaritano se acercó y le atendió. Y entonces, dice así el texto acerca de ese samaritano, que dice, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, todo eso es una figura de todo lo que significa restaurar la vida de una persona, ¿verdad? Hay todo un cuidado, un trabajo, una atención. Para mí es una de las figuras, ilustraciones más lindas que hay sobre lo que significa restaurar la vida de una persona. Si usted es una persona interesada en los demás, y especialmente cuando ve a aquellas personas queridas a su alrededor que dice, ¿cómo arruinaste tu vida con esto, no? Con esta desobediencia, ¿cómo arruinaste tu vida siguiendo estos hábitos? Bueno, usted puede encontrar aquí un gran aliento para saber todo el trabajo que lleva restaurar la vida de una persona. No hace falta que usted le dé una advertencia a la pasada o le mande un mensaje de WhatsApp y le diga, bueno, espero que con esto ya te pongas en línea. Bueno, hay un gran trabajo de mucho tiempo invertido para poder restaurar la vida de una persona, ¿no? Y eso lo vemos acá en este buen samaritano haciendo ese trabajo de restauración con este hombre que recibió una golpiza tremenda, ¿no? Hay unos ejemplos muy conocidos en la Escritura que nos dan unas ideas claras acerca de lo que es restauración, ¿verdad? Por ejemplo, otra vez, esto es subjetivo, ¿sí? Esto es lo que yo me acuerdo cuando pienso en restauración. Pero creo que el que mencionamos primero, que es Pedro, es uno de los que todos quizás tenemos presente, de hasta qué punto cayó Pedro y qué hacemos ahora con Pedro, que negó al Señor. Él que había dicho, Señor, mi vida daré por ti. Y aunque todos estos que están acá te nieguen, yo hasta la muerte con vos. Bueno, el Señor le dijo, no vas a negarme antes que el gallo cante 3 veces. Pero estaba eso en conocimiento del Señor, incluso permitido, para que Pedro aprenda lo que es restaurar, lo que significa ser restaurado. Porque el Señor le dice, mira, te va a pasar esto, Satanás te pide para zarandearte, pero tú una vez vuelto, ¿qué? Confía, porque vos vas a tener trabajo de empezar a restaurar a todos tus compañeros que van a hacer lo mismo que vos. Se van a venir abajo y ellos también van a ser como vos, me van a abandonar. ¿Y quién los va a restaurar a ellos? Vos vas a hacer, le dice. Y esto te permito que vos vivas este fracaso, porque yo te voy a restaurar, y así como yo te restauro a vos, vos vas a tener el trabajo de restaurar a los demás discípulos. Entonces, para que vos una vez confirmado, vengas y trates con tus compañeros y los restaures a ellos. Y entonces está la restauración de Pedro, en Juan 21 está ese ejemplo de cómo se restaura a alguien, ¿no? Que cualquiera que estuviese ahí capaz, digo, humanamente hablando, dice, no, Pedro ya no sirve más para el ministerio.
después de haber negado al Señor, ¿quién lo va a considerar para ser apóstol ahora? Ni siquiera, ni apóstol hablamos, darle un lugar para predicar otra vez a Pedro, no, nunca más. Después de haber hecho eso, no diríamos eso nosotros si se tratase de alguien en la iglesia. No, ¿por qué el pastor lo va a poner ahora a predicar o a dirigir una reunión? Mirá lo que hizo. Bueno, Señor, cuando lo restauró le dijo, ¿me amas? Y él dijo, no te amo tanto como pensaba. Y bueno, ya saben la escena, y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Lo estaba restaurando, lo estaba volviendo a poner en el llamado original. Serás pescador de hombres. Todavía te quiero como un líder dentro de mi obra. Y eso es maravilloso porque está restaurándolo. El perdón, el arrepentimiento y todo lo demás. Y ahora viene un proceso de restaurarlo, volverlo a reparar para ponerlo para que sea útil en las manos del Señor. Y le dijo, apacienta. Y yo imagino que en el corazón de Pedro, que ya pensaba, ni me van a considerar ni para estar en la puerta, ni para barrer en la iglesia. Sí me van a considerar, ni me van a querer ver. Pero el Señor dijo, no, apacienta a mis corderos. Es maravillosa la restauración del Señor ahí. Bueno, con ese cariño con el que el Señor restaura a Pedro, Pedro iba a restaurar a los demás. Y ese Pedro que menospreciaba a los otros, ¿no? Ellos están un paso más abajo que yo. Necesitaba ser quebrantado para que aprenda a restaurar a los demás, a hacer ese trabajo de restauración. Bueno, el otro caso que encontramos en la Escritura que nos ayuda a tener una idea de lo que es restauración en la Escritura es el de Onésimo. ¿Sí? Es el de Onésimo, que está en la carta de Filemón. ¿Sí? Onésimo es el esclavo que había, no sabemos en qué manera lo había defraudado a su señor, a Filemón, que Filemón era un creyente, y parece ser que Filemón era un líder que en su casa se tenían las reuniones. Ustedes saben que en aquel tiempo no había templos como tenemos nosotros, eso vino mucho después, así que quien tenía una casa grande podía ofrecerla para que la iglesia se reúna ahí, y eso pasaba en la casa de Filemón, y era muy fiel. Pablo habla con mucho cariño de Filemón, era un compañero, era un amigo, era alguien que servía, y bueno, pero tuvo uno de sus siervos, se ve que era un hombre potentado, y uno de sus esclavos lo había defraudado, le había robado y se había escapado. Y eso es la situación de Onésimo. Bueno, el Señor lo llevó de manera providencial a que se encuentre con Pablo en una cárcel. Tremendo eso, ¿no? ¿Cómo fue a parar a Onésimo? Y Pablo dice en esa carta que lo engendró en sus prisiones. Lo engendró es que se convirtió, le predicó a Onésimo, ese esclavo que estaba escapando y que había robado a su amo, parece ser. Y bueno, lo salvó y ahora le escribe a él. Y todo el mensaje de Filemón, que es cortito, se resume en estos versículos que les leo aquí. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Qué bárbaro decir que digan de uno, eras un inútil. Te era inútil, no te servía ni como esclavo. Bueno, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es restauración. Qué bárbaro, ¿no? Donde Dios llevó a este muchacho para que sea restaurado, salvado y restaurado. Alguna vez voy a enseñar, capaz en una reunión de oración, esta carta, es bellísimo. Porque ese Onésimo, que era un esclavo que había defraudado, se escapó y que terminó en la cárcel, y que fue salvado y que fue vuelto a su amo para que recomponga lo que dañó. Hay una carta que creo que manda Timoteo, y esto es parte de la historia de la iglesia, donde se habla de un pastor de la iglesia en Éfeso que se llama Onésimo. Así que parece ser por la historia de la iglesia que Onésimo llegó a ser pastor en la iglesia en Éfeso. ¡Wow! ¿Quién daba 2 pesos por Onésimo, no? Pero fue restaurado y fue puesto en un lugar de servicio de mucho honor, porque estar en el pastorado es un gran privilegio y un gran honor, ¿verdad? Bueno, restauración. Eso hace el Señor, ¿verdad? El otro ejemplo que tenemos de restauración en la Escritura, que de los más que sobresalen, es el de Juan Marcos, ¿sí? Y el de Juan Marcos es tremendo porque es un jovencito muy entusiasmado por la obra del Señor que acompaña a Pablo y a Bernabé en su viaje misionero. Es sobrino de Bernabé. Y entonces lo llevan
Y como todo joven, Juan Marcos estaba reentusiasmado que vamos a predicar el Evangelio, y ante la primera ciudad que se enfrentan, hay toda una situación con encontrarse con personas que andan en el ocultismo, con demonios y con todas estas cosas, y evidentemente Juan Marcos se reasustó con todo esto, porque enseguida dice que los abandonó. Pablo utiliza esa expresión, ¿no? Aquel que nos abandonó en el ministerio. Y dice que a raíz de esto hubo una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé, porque cuando volvieron del viaje misionero, Marcos vivía en la ciudad donde habían salido, así que en algún momento iban a volver. Además, la madre de Juan Marcos era la casa donde se reunía la iglesia, así que en algún momento no había manera de que se escape Juan Marcos de encontrarse otra vez con Pablo. Dice que en el segundo viaje misionero quisieron llevarlo, Bernabé quiso llevarlo, que era el tío, y Pablo dijo, no vamos a llevar al que se volvió en la obra. Yo lo entiendo muy bien a Pablo en lo que él percibía ahí. Sentirse defraudado, ¿no?, por alguien en que puso mucha confianza para llevarlo a la obra misionera, y dice que se separaron. Yo me pongo en el lugar de Juan Marcos y veo la situación de que dos hombres de peso pesado en la iglesia se terminaron separando porque yo los defraudé, y me siento terrible. Bueno, Bernabé tomó a su sobrino y se fue para, no me acuerdo qué lado, pero Pablo salió a su segundo viaje misionero acompañado por Silas. Y ahí cambió la cosa. Es tremenda la situación, ¿no? Porque después cuando hablarían de Juan Marcos, dirían, vos sos Juan Marcos el que... Sí, no lo digas más. Es tremendo eso. Pero años más tarde, muchos años más tarde, cuando Pablo ya está en su último encarcelamiento y está pronto a ser decapitado, él dice, el tiempo de mi partida está cercano, él le escribe a Timoteo, y entre las cosas finales que le dice a Timoteo, le dice esto en 2 Timoteo 4:11, toma a Marcos, muchos años después, y tráelo contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Y no sé si usted alguna vez defraudó a alguien. Yo sí. Yo he defraudado a personas a través de mi vida espiritual. Y uno de esos casos, entre los otros que defraudé, es haber encontrado que después me volvieron a tener en cuenta. Y dije, wow, lo que menos esperaba es que usted me tenga en cuenta. Es tremendo, porque uno sabe lo que significa fallarle a alguien. Y eso es una gran misericordia del Señor. Es lo que es la restauración. ¿Sí? Lo que nosotros humanamente decimos que nos sirve más, el Señor puede hacerlo nuevo y útil. Y ahí es donde viene la maravilla de la restauración, que Dios no da nada por perdido, sino que Dios lo vuelve a ser un instrumento útil en sus manos. Siempre que esa persona se deje tratar por el Señor, ¿no? Como el barro, las manos del alfarero. Bueno, nosotros vemos en todos estos casos que vamos a considerar seguramente varios de estas cosas que decimos en algunos casos que vamos a mirar finalizando el estudio de consejería. Vemos que en todos los casos, hermanos, la restauración es un proceso de cambio que sucede a través del tiempo. Y nosotros, si trabajamos en consejería, vamos a ver que hay que invertir mucho tiempo en las personas, hermanos. Eso requiere mucha paciencia de nosotros, mucho trabajo. A veces estamos trabajando con alguien y vuelve a caer y da 2 pasos para atrás después de haber dado 1 para adelante. Y bueno, hay que seguir porque es así. El proceso de cambio de una persona lleva tiempo. Yo sé que a veces vamos a una reunión en campamento donde hay un ambiente particular y somos como impactados por una enseñanza que a veces la hemos escuchado muchas veces pero no le damos bolilla, pero en un campamento hay un contexto donde parece que nos impacta. Y emocionalmente parece que uno como que está pisando el monte Sinaí o camina con los ángeles y toma decisiones de, wow, ahora sí, con el Señor todo, pero vuelve a la casa y era todo emocional, ¿no? Y eso no está mal. Yo voy a campamentos, me gusta, pero créame que el cambio real no pasa en los campamentos. El cambio real de una persona pasa en un proceso que se da durante mucho tiempo. Y voy a decirles esto, durante muchos años. El proceso de cambio en una persona es a través de muchos años. Y por eso les digo, hermanos, si ustedes aman a las personas que están en la iglesia, a su alrededor, dispónganse a hacer un trabajo de muchos años.
con las personas. Y si ustedes aquí están llamados a liderar como maestros, como líderes de jóvenes, como ministrando a las damas, como algunas aquí los hacen, prepárense para trabajar en muchos años con las personas, porque el proceso de cambio no pasa en un mes, no pasa en un año, pasa a través de muchos años. Y es después de invertir mucho tiempo, muchos años en la vida de una persona, que uno puede después de 10, 15, 20 años decir, mirá vos que lo que hizo Dios a través de su obra de gracia en esta persona, hoy después de 20 años debemos ser útil, debemos estar sirviendo al Señor, bien, es fructífera, pero son muchos años, hermanos, muchos años. Bueno, sí, perdón que cite a mi hermana, pero es el caso asombroso de mi hermana que ha sido maestra de Pablo, de Lucas, acá, y hoy los ve. Pero lo que invirtió en su niñez tiene fruto mucho tiempo después. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para eso en el trabajo de las personas. Restaurar vidas arruinadas por el pecado lleva un montón de tiempo. Y no debemos impacientarnos. Y debemos tener compasión. La misma que Dios tiene con nosotros. Que si el Señor contara lo que nadie sabe de nosotros, el Señor diría, y al que vos ves acá, mirá, 5 pasos para atrás y 1 para adelante, así va el proceso. Así es el proceso de crecimiento. Bueno, porque el pecado es terrible, hermanos. Vamos a hablar en algún momento de lo que no sabemos del pecado. Pero así es un proceso que se da en el tiempo. Así que luego de haber sido confrontados Adán y Eva con su pecado, ellos fueron restaurados. Por eso leímos el pasaje, versículo 14-21, y por eso damos inicio a esta nueva etapa de consejería, que es la última, que es la restauración, ¿sí? Eso es lo que hizo Dios después de haber confrontado a Adán y Eva, versículo 14-21, en la restauración. Si bien es algo particular, porque es un hecho absolutamente inusual, una sola vez en la historia pasó lo de Adán y Eva, no se puede replicar ese momento en ningún momento de la historia, porque no existe ese momento en la historia más que ahí, de haber estado en un lugar donde el pecado no existía, pasar al mundo en pecado, eso no existe en ningún momento. Nosotros ya nacemos en un mundo de pecado. Pero sí hay 3 principios a tener en cuenta ahí rápidamente sobre lo que significó la restauración de ellos y que nosotros podemos usar en restauración de las personas. 1, la dependencia del Evangelio. Versículo 14 y 15 tiene el primer anuncio de la venida de Cristo. ¿Sí? La simiente de la mujer es Cristo, que pisará la cabeza de la serpiente, la cual será herida en el talón por la serpiente, no Cristo. Habla ahí de lo que es de Cristo en la cruz, ¿sí? Y lo que le anunció Dios ahí. Esto es lo que se llama en teología el protoevangelio, ¿sí? Porque es la primera vez que se habla del evangelio en la Biblia. Es la primera vez se anuncia el Mesías. Es el evangelio en la etapa más temprana. De aquí en más, lo que hay después, la revelación del evangelio que va a ir aumentando hasta que llega el Nuevo Testamento. Y este es el primer anuncio, es una cosa, es la semilla del evangelio. Y quiero decirles que con esto, Adán y Eva se convirtieron. Con esto se convirtieron. Hoy nosotros tenemos todos 66 libros para poder predicar el evangelio, pero con esto fue suficiente para el Espíritu de Dios para salvar a Adán y a Eva y salvarlos de su pecado, ¿verdad? Adán y Eva, de aquí en más, empiezan su vida con la esperanza en la simiente que va a venir para liberarlos del pecado. Es más, el primer hijo que tuvieron, Eva pensaba que ese era el Mesías. Después se llevó una gran sorpresa. Pero la manera en que habla Eva es que ella pensaba que el primer hijo varón era ese que anunciaban. Después se dio cuenta que no era. Tremendo. Pero ellos ahora tienen la esperanza de esa venida, ¿verdad? Y de aquí en más esa revelación crece. Así que, queridos hermanos, no hay esperanza de cambio, porque esto es lo que hace Dios aquí, poner en claro el Evangelio. No hay esperanza de cambio real fuera del Evangelio. Es la manera de tratar con el problema humano desde su raíz. Fuimos creados para glorificar a Dios y el pecado nos impulsa a rebelarnos y vivir para nosotros. Y el proceso de cambio en consejería comienza cuando restauramos la relación con Dios. Por eso, solo en la cruz de Cristo, la relación es restablecida de forma eficaz y permanente. Ahí comienza todo proceso de cambio, en ayudar a la persona a restaurar su relación con Dios, antes de hablar de sus problemas consecuentes de eso, ¿no? Todos podemos caer, queridos hermanos, en el error de usar principios bíblicos como un cambio moral, pero sin un cambio espiritual.
Y este es un problema muy serio en consejería. Venimos a hablar con usted, con hermano, hermana, pastor, venimos a hablar con usted porque mi marido, la verdad que tiene un carácter terrible. Bueno, ábrale Efesios 5 y muéstrele cómo tiene que comportarse ahí como Cristo, pues, amigo. Bueno, pasa eso muy a menudo. Sí, pero tiene que él arreglar su relación con Dios primero. Porque que yo le dé las pautas morales de cómo tiene que tratar a su esposa, y eso en cierta manera lo va a poder hacer, pero interiormente él no ha cambiado, Cristo no está en su vida. Y esto si lo hace, lo va a hacer por una semana. Entonces, hay que llevar a las personas a relacionarse con Dios primero y después hablarle de las pautas morales. ¿Cuántas personas no traen sus hijos a la iglesia porque quieren que sus hijos se porten bien? Porque la moral bíblica les gusta. Hijos obedientes, hijos respetuosos, pero esos hijos necesitan a Cristo. Ese es el asunto. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en el engaño de la consejería bíblica sin el Evangelio. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que plantearles a las personas la necesidad de Cristo, ¿sí? Después de la prioridad del Evangelio, la dependencia del Evangelio en la consejería, lo que hace Dios aquí es hablarle de la realidad del pecado, versículos 16 al 20, ¿sí? Yo no tengo idea cómo habrá pasado en la mente de Adán y Eva, pero ellos iban a pasar a un mundo donde ahora había pecado. De un mundo que no lo había a un mundo que lo había. Y Dios dijo, no les voy a pintar este mundo de rosa. Ustedes ahora empiezan a vivir acá y esta es la realidad. Ustedes viven ahora con el pecado formando parte de sus vidas, ¿sí? Deberían convivir ellos ahora en una realidad que hasta ahora no habían conocido. Relaciones interpersonales complicadas, por eso le habla de que ahora tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Es que ustedes se van a estar peleando muchas veces entre ustedes por causa del pecado, esa es la idea. Vos vas a querer dominar sobre él va a querer dominar sobre vos, vos vas a querer tener la razón y eso es por causa del pecado. Hay dolores en el aspecto físico por causa del pecado, por eso con dolor darás salud a tus hijos, y Adán le dice, vos vas a transpirar como loco, trabajando y trabajando. Acá hay un cambio físico, biológico en ustedes que es por causa del pecado, y ustedes tienen que convivir con eso, ¿sí? Le habla de la realidad del pecado, y además el sufrimiento en un mundo deteriorado, porque espinos y cardos te producirá, y habla del cambio ecológico a causa de que ahora el pecado entró en el mundo. Y les dice, ustedes van a tener que convivir con esto. En consejería, hermanos, lo resumo. Ustedes tienen que ser claros con las personas a quienes aconsejan. Y es lo que suelo hacer con casos puntuales que vienen, por ejemplo, con problemas de depresión constante, crónica, ¿no? Bueno, vos vas a tener que aprender en Cristo a dominar tu depresión, pero vos tenés que saber una cosa. Vos vas a luchar toda tu vida con la depresión, porque es el lado por donde el pecado se manifiesta en tu vida. Tu gran victoria en la gracia de Dios es que vos lo domines a tu depresión y no dejes que la depresión te domine a vos. En el caso del que tiene problemas con la lujuria, va a lidiar toda su vida va a lidiar con eso. Pero la gran victoria no está, que va a poder dominarlo. Así como el que tiende a la codicia del dinero, ¿sí? que no puede, le agarra locura por el dinero, lo sufre un montón y todo el tiempo está codiciando tener más y más. Bueno, si es creyente, es decir, vos vas a luchar toda tu vida con esto, pero tu gran victoria es que vos lo vas a poder dominar en Cristo. Pero tenemos que ser claros con la realidad del pecado con quienes aconsejamos y no pintarles un mundo color de rosa dándoles falsas esperanzas, ¿no? En la consejería no damos falsas esperanzas, no prometemos un mundo sin complicaciones ni sufrimientos. Eso no es consejería, ¿eh? Eso es mentirle a la gente. Mira, voy a empezar a ir a la iglesia, te va a ir todo re fenómeno, tu hogar va a ser re feliz. Bueno, cuidado con negarle la realidad del pecado a las personas, ¿sí? Porque eso no es lo que la Biblia enseña. El Evangelio nos hace más conscientes del pecado y nos muestra lo dañino y complejo que resulta lidiar cada día con esas tendencias, que es lo que Dios estaba haciendo con ellos allí. Y si no, lea Romanos 7, para ver que al ser creyente nos damos cuenta de lo terrible y grave que es el pecado en la vida. Y tercero, Dios hizo algo maravilloso con ellos, que es parte de la consejería, y es la provisión de la gracia de Dios en versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y eso es abundante gracia de Dios para con ellos, ¿verdad? Bueno, si usted ha leído teología, usted sabe lo que sucedió acá, ¿verdad?
pieles de animales indican que hubo, ¿qué cosa? Un sacrificio, ¿sí? Porque para tener esas pieles tuvo que haber sacrificado ahí los animales necesarios para eso, para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y de Eva. Lo que ellos habían hecho no sirvió, esto es la cubierta que Dios hace para tapar el pecado de ellos, ¿no? Así que aquí vemos en esencia el efecto del sacrificio de Cristo. En la cruz, el perdón otorgado y una justicia que nos es imputada, porque ahora llevamos la piel de Cristo hablando de manera simbólica, ¿sí? Para que delante de Dios podamos ser aceptados, vistos sin vergüenza, ¿sí? Y además para que podamos caminar en su justicia. Esto es la gracia para poder vencer el pecado. Es la justicia que Dios nos da, la de Cristo, ¿verdad? Perdón, aceptación y ambas cosas en aquella ropa que cubría de manera eficaz la vergüenza de ellos, ¿verdad? Prefigura esa justicia que nos capacita para poder vivir de la manera en que agrada a Dios. Esta es la esperanza en la gracia, que en Cristo sí podemos. Solos no podemos, en Cristo sí podemos, ¿sí? Así que la restauración no puede suceder sino desde el Evangelio, y por eso es que esto no tiene nada que ver con psicología en el mundo. No tiene nada que ver, porque ningún psicólogo va a hablarle de todo esto. Y por eso que en el Evangelio el cambio se produce desde la gracia de Dios, y eso enseñamos nosotros y ayudamos a las personas a hacer esto, ¿sí? Estos son los principios que vamos a observar nosotros en todo el proceso de cambio de una persona. Verle depender del Espíritu de Dios para encontrar esa victoria sobre su pecado que le va a ayudar a poder manejar mucho mejor sus relaciones y su actitud ante las circunstancias en un mundo en pecado, y eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Proceso de cambio, que es lo donde vamos a empezar a entrar a ver para la etapa final de consejería. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos las personas? ¿Cómo nos cambia Dios, mejor dicho, a nosotros, de quienes éramos, para que podamos ser semejantes a Cristo? Y cuando pensaba en esto, me acordaba de ese Gustavo. Si ustedes se asombran de este, no les digo hubieran conocido. Usted sí lo conoció a ese Gustavo. No queremos que vuelva, ¿verdad? No. Y cuando ustedes pasen años en el Señor van a decir, me acuerdo de ese Osmar. Ese no, ¿verdad? Va a pasar los años y va a suceder así con cada uno de nosotros. Y vamos a ver ese cambio que Dios produce a través de muchas situaciones y personas que Él utiliza, que como el alfarero va tratando con distintas áreas y conformándonos a la imagen de su Hijo. Maravilloso eso. Amado Padre, nosotros damos muchas gracias por tu palabra y damos gracias, Padre, por la manera en que tú tienes de tratar con nosotros de forma tan misericordiosa, compasiva y paciente. Porque si hay alguien que ha tenido mucha paciencia con nosotros, eres tú. Que conoces todo de nosotros, nuestras intenciones y nuestros pensamientos, y aún así has extendido un amor eterno en Cristo. Así que damos gracias por eso. Pedimos tu gracia sobre esta instrucción para que como iglesias aprendamos a tenernos paciencia mutuamente a fin de que seamos instrumentos de cambio en la vida de los demás. Damos en el nombre de Jesús. Amén.